Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues por fin lo que habéis pedido llega. Silky con Carry On. Ya tenemos el vídeo disponible para poder reaccionarlo. Así que bueno, el nuevo proyecto de Toki, de mi hijo, de Ana y la batería, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Muy bien. Bien, ¿tú te Yo, acuerdas? yo tampoco, ¿eh? Ahora lo resolvemos en un Pero tú segundo. eres el jefe, eres tú el que se tiene que acordar. Yo no soy jefe de nada, Cano es la batería. Así que Ana, Toki, mi hijo y Cano, así que bueno, había muchas ganas, ¿no? Sobre todo de los fans, tanto de Alius como de los Bytes, por Toki y por mi hijo. Y bueno, la incertidumbre de saber cómo se va a desarrollar la voz de Ana, no solamente aquí en el vídeo, sino que cuando haga un futuro directo. Y Cano la batería, que yo recuerdo haberla visto de Undying Words, pero no sé si de algún sitio más. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. If I don't make it back till the midnight, will you pass on to mama love I hold inside? Clock answers beginning, a voice tells me hold on. Think get heavy breathing, so it's time. Strike the fire from inside, all these waves to make tonight. Will we carry on? Will we carry on? Torch and fire came to life, put these misery behind, and we carry on, oh we carry on. And now this is a new era, new Buah, vaya comienzo, qué potente. Lo que primero me llama la atención es la calidad de la producción. Esto es apostar el todo por el todo, ¿no? Muy fuerte. Yo creo que aquí la proyección internacional está clarísima entre cantar en inglés, que bueno, tienen la suerte de contar con Ana, que es bilingüe, y el tema del inglés pues lo lleva perfectamente. Ha Sí, estado sí. viviendo allí en Estados Unidos, así que bueno, pues tiene esa ventaja la banda. Y un sonido potentísimo, tanto de guitarra, de bajo, de batería. Me parece que está muy compensado, eh, todos los instrumentos, y creo que es una intención de banda grande desde el principio, David. Pues sí. La verdad que los instrumentos están. Toki está ahí. Toki y mi hijo, las dos. Ujú. Están ahí muy contundentes. Cano con la batería está. Se está saliendo. Y Ana la voz me está gustando mucho porque tiene una vocecilla muy... ¿Cómo definirlo? Muy fina, muy... no sé. Me, Y, me con- sor- y contrasta además mucho con la potencia que le están metiendo a la guitarra claro, y bajo y batería, ¿sabes? el tema es que a mí la voz, lo que me suena es muy occidental. Eh, Tal vez sea porque como pronuncia también el inglés, tiene una Sí, forma de cantar bueno, particular, entonces es como si... yo, yo es que eso ya no lo miro. Me da igual que cante en inglés, en japonés, en chino, en lo que sea, me da igual. Ya. No, pero me refiero que aún así hay estilos de cantar, ¿no? Marcados. Y creo que Ana, pues se ha empapado un poquito de la cultura occidental y hay sutiles diferencias, pero
parece como si fuera lo que te digo, es decir, como si fuera un cantante internacional con una banda japonesa, pues me da la sensación, ¿no? Es decir, lógicamente no, es decir, ella es una banda 100% japonesa, sino que tiene la suerte, repito, de contar con la buena dicción e interpretación de Ana, que tiene una voz en particular, me gusta porque no suena a nadie, es decir, tiene su identidad propia. Sí. La caja de la batería suena a ese sonido que me gusta a mí, un sonido seco, muy potente. Creo que es muy habilidosa, es muy versátil. Tengo entendido de que Kano em, es capaz de tocar prácticamente cualquier estilo. Es decir, no solamente se mueve, digamos, en el metal, sino que te puede tocar blues, jazz, lo que le pongas, que siempre es un beneficio porque puede aportar muchísimos matices a las canciones. Y bueno, echábamos de menos tanto la energía contagiosa de Toki tocando la guitarra, que es un espectáculo, es Se echa de menos el cardao, ese que se hacía en Aldius, pero bueno, es otra vida distinta, ¿no? Así claro, ha que, cambiado de banda, pues cambia de look también. claro, efectivamente. Y luego está pues el tema del bajo, ¿no? Es decir, que mi hijo vemos que tiene pues esa potencia, ese temple, esa presencia, ¿no? Que mucha gente echa de menos y creo que es una super banda, ¿vale? Ahora veremos si todas las canciones tienen esta identidad. La producción del vídeo es brutal, ¿no? Es decir, Además, dime. además es que tiene mucho mérito, porque acuérdate que en el otro vídeo que reaccionamos están ahí a 37 grados con los trajes de acuerdo. Sí, efectivamente. Bueno, eso es la intrahistoria, ¿no? Que a la hora de grabar pasarían una calor curiosa, efectivamente. No quiero ni pensar. El calor y yo que no nos llevamos bien, pues como para ponerse un vestido de cuero, estar ahí moviéndose y bailando y tocando, ¿sabes? Sí, me da la impresión de que la canción está, bueno, aparte de la atmósfera en la que te meten, ¿no? Con esos pequeños efectillos de voz, la guitarra tiene un sonido también particular, no sé qué clase de pedal está usando, pero le da un matiz curioso, ¿no? Así como arenoso. Y creo que esta canción tiene muchas capas y va progresando, es decir, lo que es la dinámica de la canción va progresando de menos a más. Creo que conforme vayamos avanzando la canción, vamos a ir teniendo más intensidad y bueno, y vamos a ir añadiendo más matices. Pero el comienzo de por sí, mm, claro, engaña porque empieza como suave con el Carry On, pero Sí. en cuanto empieza la música, te pega un golpe en el pecho y dices tú, "Psst, espérate que aquí estamos". Ya te das cuenta que la mezcla de power metal, thrash metal y compañía nos va a dejar los oídos aquí que como suba mucho el volumen, lo mismo tienes que ir a GAES a que te miren el oído. Totalmente, totalmente. Venga, vamos a retroceder un poco y seguimos avanzando. Casi pares donde pares el vídeo, es un póster. Eh, Un eh, salvapantallas. sí, sí, es decir, la iluminación y todo lo que es la producción lo tienen súper cuidado al detalle. Continuamos. The world I want finds smokes in your eyes. The system's compromised, there's nowhere left to hide. Clock and starts beginning. A voice shouts carry on. The air said
Creo, no sé si coincidirás conmigo, que la parte del estribillo es la parte más nu metal. Sí, Y antes de llegar a eso, tiene dos fases. Una en la que es metal progresivo, y después empiezan como a meter más caña, casi rozando el thrash. eh, de pronto hacen ese cambio con música electrónica y de eso pasa al nu metal, que es el estribillo. Es decir, es una canción con constantes cambios, em, que está muy, muy bien pensado. Es decir, esto tiene una arquitectura sonora que no se improvisa, ¿eh? es que, es que están metiendo mucha. Sí. Es que es muy contundente. Estaba pensando, digo, mira, para ser cuatro, Ujú. me recuerda ahora mismo a Nemófila, que se han quedado en cuatro y dan mucha caña también, incluso sin Saki. Sí. A Gane, que también meten mucha caña. Y se ha unido Silky, que no veas qué caña está dando en esta primera canción. Sí, efectivamente. Claro, mira, otra vez metiéndonos en el tema de batería, me gusta mucho cómo va jugando con los platos, sobre todo en el estribillo. Lo hace de tal manera que genera como una sensación de expansión en el sonido. Los redobles los hace muy certeros, pero suaves. El golpe de caja sí es muy contundente, golpes muy claros. Me gusta porque el sonido de la batería es bastante natural. El bajo, creo que no está utilizando demasiadas notas de adorno, sino se centra en un sonido muy redondo, muy cálido. Le da mucho peso, sobre todo en el estribillo lo apoya muchísimo. Am, la guitarra, creo que como es una sola guitarra, creo que están jugando con el paneo, es decir, de izquierda a derecha para que suene como más lleno el sonido. Sí, puede Y ser. sí, sí, sí. Y bueno, y la voz, es curioso porque además tiene como un sonido fresco, suave, a la vez que joven. ¿Vale? Entonces le da como mucha energía, ¿vale? Creo que canta con mucha naturalidad. No se quiere parecer a nadie, insisto. Así que nada, pues yo creo que todo va sobre ruedas de momento. Es decir, claro, con tantos cambios y demás, hay que estar muy atento a todo lo que hacen ellas como músicos, ¿no? Sí veo, bueno, cuando mi hijo está haciendo headbanging se siente muy cómoda. Y Toki es que es un torbellino de por sí. Es- no ha parado de mover la Lo cabeza que no me toda la esperaba, canción. claro, lo que no me esperaba es tanta energía en cuanto al movimiento de Kano, ¿vale? Es una batería tú la ves de normal, y en una entrevista y es como muy tímida y de pronto se sube a la batería y es increíble, ¿no? Es decir, Es un huracán, la ¿no? fuerza que le pega. Y Ana es una cantante como con mucho misticismo, mucha clase. em, Es curioso, ¿no? Pero veo que tiene mucha presencia, mucha presencia. Sí. Venga, vamos a continuar. Start the fire from inside. All this waste I make tonight, but we carry on. Oh, we carry on. Fortune fire came to life. Put this misery behind, and we carry on. Oh, we carry on. Fortune fire came to life. Put this misery behind, and now gotta find a way to survive. Gotta find a way
Pues menuda carta de presentación. Creo que es esta banda ha nacido muy bien, ¿vale? Con muy buenas maneras. Creo que es una banda que ha empezado de manera fulgurante y está aquí para quedarse. Es decir, esto a poco que responda la gente y ya de por sí sabemos que ha creado una expectación brutal. La gente estaba expectante, estaba deseando de tener noticias, estaba intentando averiguar lo máximo posible de esta banda y creo que el resultado ha sido, em, vamos, ha cumplido con creces las expectativas que podía tener la gente, ¿no? Un sonido muy propio, un sonido mm, que creo que se puede adaptar casi a cualquier estilo porque tienen el talento como para poder hacerlo. De hecho, dentro de esta canción hemos visto como cuatro estilos distintos. Han hecho incluso ese retardando que de pronto ha Sí. detenido casi en el tiempo la canción, que tú y yo nos hemos mirado como diciendo, espérate, ¿se va a parar en seco o qué van a hacer? Y después han vuelto a la dinámica normal. Genial. A mí me ha gustado mucho y me ha dejado muy buen sabor de boca, David. A mí también. Y de hecho me ha llamado dos cosas la atención. La primera, que no había solo, tampoco lo ha necesitado la canción. Y sobre todo porque mira que me gustan a mí los growls y los screaming y tal, pero no ha soltado ni uno. Que ahora se lleva eso muy de moda y todas las bandas nuevas y no tan nuevas tienen alguien que, o la vocalista o la bajista o que suelta, van combinando los growls con la música, con la voz Mm, melódica sí. y, y la verdad que no les ha hecho falta. Una de las mejores cosas que tiene Silky es que no me recuerdan a nadie. Tienen un sonido que desde el principio me suena a propio y tal vez sea con esa intención de que no quieren parecerse a nadie y escuchas este tipo de sonido, de musicalidad, con tantos cambios, combinando un poquito de música electrónica, que eso me ha llamado la atención. Es, es muy un grupo de siglo XXI Sí. en el que este tipo de metal creo que puede atrapar a un espectro muy amplio de público. Y puede, no lo sé, es decir, lo mismo me equivoco, pero puede pegar muy fuerte a nivel internacional y puede que en poco tiempo estén haciendo giras por Estados Unidos, por Europa, Latinoamérica, no lo sé, pero me da la impresión de que pueden tener muy buena acogida más allá de Japón, que en Japón creo que lo van a reventar, pero que le veo muy futuro. Está hecha para triunfar en todos los lados. Sí, sí, además tiene músicos, tiene la combinación de músicos consagrados, como Toki, como Mijo, y tiene gente con un talentazo increíble y con mucha frescura y mucha personalidad, como son Ana y Kano. Em, Todos me han sorprendido para bien. Em, Ya habíamos visto a mi hijo experimentar con diferentes bandas, con Undying Words y con algún experimento o apoyando a algún artista en solitario. Ya estaba haciendo sus cosas y la estábamos viendo en otras tesituras distintas. Así que por eso no me ha sorprendido tanto el verla en esta dinámica, pero sí me ha gustado mucho que se ve como con una energía como rejuvenecida, como con muchas ganas de iniciar este proyecto. Creo que piensa que este proyecto es como el suyo, digamos, fijo, definitivo, en el sentido de no va a estar dando bandazos de una banda a otra, aunque pueda seguir colaborando esporádicamente con Chaos Control, con este tipo de Sí, por bandas, ejemplo, sí, sí. ¿vale? Es decir, eh, pero, bueno, nunca se sabe, ¿no? Es decir, pero me refiero que yo creo que tienen ellas como
que han hecho una apuesta importante por este proyecto. Y yo creo que tanto Toki como Mijo van a ser, lógicamente, las abanderadas de este proyecto, pero veo mucha fuerza en Ana, le veo mucha madera de líder, en el Sí, sentido de frontwoman de From Woman, sí, capaz sí. de llevarse al público de calle, capaz de liderar una banda, en el sentido de ponerse al frente, ¿vale? Y Cano tiene un desparpajo en la batería y una fuerza tremendas. Me ha sorprendido. Sí, sí, es un torbellino. No ha parado. No ha Bueno, no han parado. parado ninguna de las, menos Ana que estaba ahí con el micro Sí, 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 sí. haciendo postureo y cantando muy bien, Claro, pero pero las otras tres estaban ahí a tope. claro, pero Ana tiene un, como tú dices, cuando hace un poses y demás, aunque no esté cantando, te sigues fijando en ella. Es curioso. Sí, sí, claro, claro. Tiene ese algo. Bueno, pues amigos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, la campanita, suscribiros, el me gusta, que no falte. Y bueno, pues lo dicho, los enlaces para poder haceros o miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Bueno, pues gracias por el apoyo. Por aquí más reacciones. Y bueno, mm, espero que en los próximos días vayamos trayendo novedades, que es que están saliendo varias bandas potentes que están ya estrenando cosillas importantes. Por ahí está Band May también, que está estrenando cosas. Así que bueno, poco a poco nos iremos poniendo al día. Un Sí, abrazo muy Antonio, fuerte. ayer estuve hablando con él y le ha llegado el megadisco. Ah, sí, pues por eso mismo decía. Pues ya le ha llegado, ya le ha llegado. Perfecto, Que me pues lo enseñó y me puso los dientes muy largos. en breve lo reaccionaremos. Amigos, un abrazo muy fuerte y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.